Hola compañeros, nosotros somos el equipo 11, les vamos a exponer función composición y función inversa. El equipo está conformado por los integrantes Pacheco Nava Jorge de Jesús, Pérez Mendoza María Jocelyn, Rodríguez Radilla Melina Mairani, Santiago Santa Ana Maritza y Torres Cornejo Alejandro. Vamos a hablar sobre función compuesta. La función compuesta es una función que está formada por la composición de dos funciones, es decir, la función resultante de aplicar a x una función en primer lugar y a continuación a este resultado le aplicamos una nueva función. La forma en que denotamos la función compuesta es un pequeño círculo entre las dos funciones, que quiere decir que en primer lugar se aplica la función f y al resultado la función g. Bien, cuando se trata de la función composición, su dominio está formado por todos los elementos x que pertenecen al dominio de G, para los cuales g de x pertenece al dominio de f. Simbólicamente, el dominio de f con posición G es el sistema cuando x pertenece al dominio de G y la función g de x pertenece al dominio de f. Bien, esquemáticamente vamos a ver en la imagen tres tipos de conjuntos, el conjunto A, conjunto B y conjunto C. Si G tiene dominio en el conjunto A, su rango o imagen estará en el conjunto B, y F tiene su dominio en el conjunto B y su rango o imagen en el conjunto C. Por lo tanto, esta combinación hace que F con posición G tenga un dominio en el conjunto A y su rango o imagen en el conjunto C. En la siguiente imagen vamos a evaluar un poquito cómo evaluar una función. Para evaluar la función f en un número, sustituimos el número por el valor de x. X es nuestra variable independiente en la definición de f. Tenemos la función f de x es igual a 3x cuadrada más 2x. Vamos a sustituir x por el valor de 4. Dadas dos funciones f y g, se lee f compuesta de g. Dicho de la forma más simple, a f la vamos a rellenar con g. Tenemos dos funciones f y la función g. F es igual a x cuadrada más 3 entre x cúbica menos 5. G es igual a 4x cúbica. Lo que vamos a hacer es, a nuestra función f vamos a sustituir todas las variables de x por la función g, como se muestra en el siguiente ejemplo. F compuesta de g, 4x cúbica al cuadrado más 3 sobre 4x cúbica al cubo menos 5 por 4x cúbica, que es igual a 16x a la 6 más 3 entre 64x a la 9 menos 20x cúbica. Veamos las propiedades de la función compuesta. La función compuesta cumple la propiedad asociativa. La función compuesta no es conmutativa. Tiene un elemento neutro que es la función identidad. La composición de una función con su inversa nos da la función identidad, es decir, existe el elemento simétrico, el cual es una función inversa. La función inversa. Sea f una función que asigna a los elementos de un primer conjunto un elemento de un segundo conjunto. La función inversa o función recíproca, dicho de otra forma, de f, que se denota por f a la menos 1, es aquella que hace el camino inverso asignando a los elementos de y elementos de x. Por ejemplo, si una función f convierte a en b, entonces
la función inversa f a la menos 1 convierte b en a. En un sentido más general, las funciones inversas son funciones que se revierten una a la otra. Propiedades de la función inversa. Primer punto, si se realiza la función inversa de una composición de funciones, se obtiene la composición de las inversas cambiando el orden de la composición y la fórmula queda g f elevado a la menos 1 es igual a f menos 1, g menos 1. Número 2, si hacemos la inversa de la inversa obtenemos la función inicial y quedaría f menos 1 elevado a la menos 1 igual a f. La composición de una función y su inversa nos da la función de identidad f menos 1 igual a 1. 4. La función inversa no siempre existe. 5. Si una función es continua, también lo es su inversa y viceversa. Si la inversa es derivable, también lo será la función inicial. 6. Si una función es derivable, su inversa también lo es y viceversa. Aquí se puede observar la gráfica de una función inversa. La gráfica de la función f y la de su inversa, que sería g, son simétricas respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante, es decir, la recta y igual a x. O sea, esto se puede observar aquí en la imagen que se está mostrando en esta diapositiva. ¿Cómo calculamos la función inversa? Para calcular la función inversa de una función f de x dada, tenemos estos tres simples pasos. Primero, hacemos f de x igual a y. Segundo, intercambiamos a x en y. Y por último, el tercero, despejamos y en función de x. Esta última función obtenida es la inversa de la función original. Por último, tenemos el ejemplo para obtener la función inversa de f de x igual a 5x más 7. Y tomando en cuenta los pasos anteriores, tenemos primero que y es igual a 5x más 7. Segundo, intercambiamos x en y así tenemos que x es igual a 5y más 7. Y por último, despejamos y, que es igual a x menos 7 sobre 5. La función obtenida en este último paso es la función inversa de la original. A un costado tenemos la gráfica donde se muestra la función f de x en verde y su inversa en rojo, así como la correspondiente bisectriz. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.